no han venido en 2 jueves, ¿verdad? Pero vengan, para que ya podamos comenzar estas clases que hemos planeado de parte del Señor. Amén. Bueno, vamos a Hechos capítulo 20, hermanos, versículo 36 y versículo 37. Cuando lo tenga me dice un amén. Hechos capítulo 20, versículo 36 y 37. ¿Lo tiene? Hasta el 38. Dice la palabra del Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por este medio de gracia que nos has dado, el poder reunirnos como iglesia, como comunidad cristiana, con el único propósito de alabarte, de exaltarte, escuchar tu palabra, de reunirnos como cuerpo de Cristo, Señor, y alabar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Te pido, te ruego que me ayudes, necesito de ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí, porque es un privilegio, Señor. Estamos en tus manos y te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse asiento, hermano. Vamos hermanos, a continuar con este hermoso libro de los Hechos, donde estaba yo revisando los temas y ya llevamos un poquito más de un año con algunas pausas, esperando que estemos aprendiendo. Amén. Este es el tema número 32, que como título es Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Y si Dios permite, hermano, y cuando terminemos este libro, puede ser que empecemos el libro de Ezequiel. Es un libro un poquito confrontativo, amén. Creo que toda la Biblia así es, ¿verdad? Es confrontativo porque nos da la carne, pues, precisamente por eso, ¿verdad? Amonesta nuestras malas actitudes pecaminosas. Entonces, en cuanto terminemos este libro y si hacemos algunas pausas, si Dios permite, comenzaremos con el libro de Ezequiel, que va a ser de mucha bendición, hermanos. En estos pasajes que acabamos de leer, amados hermanos, vemos cómo Pablo ha terminado su tercer viaje misionero, donde ya lo hemos dicho repetidamente, ¿verdad? En Éfeso fue un lugar muy fructífero para el ministerio del apóstol Pablo. En el tema pasado, que fue el tema 31, vimos que mientras Pablo se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso, ahora le toca despedirse en estos versos de los pastores, de los ancianos, de los servidores y del liderazgo de la iglesia, porque aquí se va a despedir del liderazgo de la iglesia sin antes darles unas advertencias y algunas recomendaciones. Ahora, hermanos, para esta instancia que el apóstol Pablo se va a despedir del liderazgo de la iglesia, que abarca básicamente del verso 17, que es lo que vamos a ver hasta el verso 38 del capítulo 20, Pablo junto con sus acompañantes ya han caminado muchas millas. Muchas millas. En el primer viaje misionero, que fue la región de Galacia, donde fue ciudades como Antioquía, como Iconio, Listra, Derbe. En ese viaje lo hizo por barco y a pie, donde se cree que viajó de cerca de 1,400 millas. Imagínense. En el segundo viaje misionero, que fue a Filipos, Tesalónica y Corinto, en ese viaje lo hizo por tierra, se cree que lo hizo por tierra por la villa Egnatia. No sé si lo pronuncié bien.
Esa vía era una carretera empedrada que habían hecho los romanos, donde casi conectaba todas las ciudades del imperio, y donde se cree que caminó 2.800 millas. Y en el tercer viaje misionero, que es el capítulo 19 y 20, vemos que fue a las ciudades de Éfeso, Troas, Mileto, y donde se cree que caminó 2.700 millas, por lo cual en total, en sus 3 viajes misioneros, él más o menos caminó 6.900 millas. Si a usted se le hace muy lejos venir aquí, ¿verdad? A usted y a mí. Éfeso, amados hermanos, el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso fue un ministerio muy floreciente, tanto que hubo mucho fruto y conversiones. Éfeso se convirtió como en un centro de operaciones de Pablo, donde se formaron ministros, ancianos, pastores, y de ahí donde se cree que salieron las 7 iglesias del Asia Menor, las que vemos nosotros en Apocalipsis. Y en estas instancias de la vida del apóstol Pablo, él ya, amados hermanos, ha caminado muchas millas, ya les nombré algunas, ¿verdad? Que son demasiadas. Ha pasado innumerables situaciones desagradables, porque así es la vida cristiana, hermano. Vamos a pasar situaciones inesperadas, situaciones desagradables, por servir al Señor. Bueno, Pablo ya ha pasado innumerables situaciones desagradables por predicar el Evangelio, y todavía las que le faltan. Ya ha pasado por persecuciones, tumultos, ha sido apedreado, eso le pasó en Listra, ha sido azotado, eso le pasó en Filipos, ha sido encarcelado, ha pasado pruebas difíciles, hambre, enfermedad, frío, cansancio, seguramente traía marcas en su cuerpo ya. Traía marcas en su cuerpo, porque las nombra en la carta a los Gálatas, cicatrices que traía él de los padecimientos que él tenía. Mas, sin embargo, hermano, a pesar de todo eso, de tantas millas recorridas, de tantos sufrimientos, de tantas persecuciones, pruebas difíciles, sigue sirviendo al Señor con toda humildad, pero sobre todo, cuidando su corazón. No desiste, sigue perseverando, y todo eso, amados hermanos, se lo atribuye a la gracia de Dios. Cuando usted le dice las cartas congregacionales, puede ver claramente que todo eso se lo atribuye a la gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué no desiste? Quizás tú y yo ya habíamos cuiteado, hermano, desistido, ¿no? Ante tanto sufrimiento, ¿verdad? No desiste porque Pablo quiere hacer algo que todos los cristianos, o hace algo que todos los cristianos deberíamos de poner en nuestro corazón, que a pesar de las pruebas difíciles, a pesar de las pruebas que le causaban dolor, lágrimas, desaliento, cansancio, sirvamos al Señor. No retrocedamos, y hagamos su voluntad. Hermano, el Señor nos salvó para hacer una sola cosa, ¿y sabe cuál es? Hacer su voluntad. Pablo, amados hermanos, tenía una convicción que pocos, o que quizá en este tiempo nadie la tiene, donde había entendido que una buena vida... ¿Cuántos quieren vivir 60, 70, 80, 90 años? Por eso nos cuidamos a veces, ¿verdad? Él sabía que una buena vida no consistía en los años de vida. Porque yo puedo tener 60, 70, 80 y desperdiciar 20. Esa no es una buena vida. Él había entendido que una buena vida no consistía en los años de vida que alguien pueda tener, sino una buena vida consistía en el tiempo que él estuviera en esta tierra, lo usara para la gloria de Dios. Esa es una buena vida aprovechada. Que los días, los años, los meses que nos dé el Señor lo usemos para una sola cosa, para usarla para la gloria de Dios. Yo no sé que usted, amado hermano, piensa en su retiro ya, ¿verdad? Porque de repente hablamos, los de 50 para arriba hablamos de eso un poco. Una casita en México a lo mejor, y con algunos animalitos por ahí, ¿no? Y aventándole la comida.
Bueno, Pablo no considera, no está mal hacer eso, hermano, no es malo, gloria a Dios. Mas, sin embargo, cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, porque aparte él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, él no consideraba su vida como él consideraba más bien su vida como una oportunidad que no iba a desaprovechar y la iba a usar para la gloria de Dios. Y eso es lo que precisamente nosotros vemos en el libro de los Hechos y en las cartas pastorales y congregacionales. Ahora, hermanos, antes de entrar a los textos, quiero aclarar que esta despedida que está dando Pablo se lo hace a los ancianos, al liderazgo o al que de una manera pública preside en una iglesia local. Esta despedida se la hace a los líderes de la iglesia, que son los responsables de la iglesia de Éfeso, porque en parte todos los que presidimos, hermanos, en algún área de la iglesia local somos responsables de atender este llamado que el Señor nos hace a través de estos pasajes bíblicos. Aunque usted diga quizá, bueno, esto no es para mí porque yo no tengo ningún liderazgo en la iglesia. Eso es un error, ya que como cristianos, amados hermanos, todos tenemos responsabilidades. Es más, Romanos capítulo 2 en adelante habla sobre los deberes cristianos. Deberes cristianos. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Número 1, primer encabezado. Verso 17 del capítulo 20, Pablo llama a los ancianos. Número 2, segundo encabezado. Del verso 18 al verso 27, Pablo habla de su comportamiento. Número 3, tercer encabezado. Del verso 28 al verso 35, Pablo da instrucciones a los ancianos. Y número 4, cuarto encabezado. Del verso 36 al verso 38, Pablo se despide. Número 1, Pablo manda llamar a los ancianos o al liderazgo de la iglesia de Éfeso. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 17. ¿Lo tiene? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, en este texto lo primero que nos deja saber es que Pablo, amados hermanos, está en Mileto. Y de Mileto a Éfeso son como algunas 30 millas, que es como, por ejemplo, de Ogden a dónde, a North Soleil. Mando Rubén, usted viaja diariamente a North Soleil, ¿o cómo? 30, más o menos. Pero aquí caminando, 3 días. Pregunta, ¿por qué Pablo está en Mileto? Pablo está en Mileto porque lo último que ha pasado en Éfeso es que por causa de la predicación del evangelio hubo un alboroto por un tal platero llamado Demetrio que vendía templecillos de plata con las figuras de la falsa diosa Diana, y lo menos que querían en esa ciudad es ver a Pablo. Era lo menos que querían ver en esa ciudad. Es decir, Pablo sale expulsado de la ciudad, algo recurrente, y ahora está en Mileto. ¿Qué hace Pablo estando en Mileto? Manda llamar a los ancianos. Manda llamar al liderazgo de la iglesia de Éfeso por 2 cosas. Número 1, Pablo ha terminado su tercer viaje misionero y va rumbo a Jerusalén. Y número 2, los manda llamar para darle algunas exhortaciones e instrucciones a los ancianos o al liderazgo de la iglesia de Éfeso. Dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si Pablo, al saber que no puede regresar a Éfeso por el alboroto que hubo contra él, los manda a llamar y les da un sermón a estos líderes. Aquí mandó llamar a los ancianos, al liderazgo. Y la palabra anciano, hermano, en griego es presbúteros, que aunque puede referirse aquí a madurez espiritual, a alguien de edad, Pablo se está refiriendo a alguien que tiene madurez espiritual. Es decir, esta palabra presbútero se le decía a gente que tenía canas y barba en el sentido de que tenía experiencia. Mas, sin embargo, en el sentido que Pablo lo expone, es en el sentido de alguien que tiene madurez espiritual,
de alguien que ha creído en el Evangelio y ha crecido, de alguien que tiene sabiduría, de alguien que tiene prudencia. Y la realidad, mis amados hermanos, es que aunque no todos los que estamos aquí tienen el llamado a pastorear una congregación, somos llamados a madurar. Somos llamados a madurar, somos llamados a crecer, somos llamados a ser un hombre o una mujer espiritual. A eso somos llamados nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Pablo no le está hablando a neófitos. Vemos que Pablo no le está hablando a principiantes. Vemos que Pablo no le está hablando a gente que tiene poco tiempo en el Evangelio, no. Le está hablando a ancianos. Le habla a gente que tiene una madurez espiritual. Le habla a gente que lidera. Le habla a gente que a pesar de pruebas, a pesar de adversidades, es gente piadosa. Le habla a gente que persevera. Le habla a gente que tiene que ser confiable, gente sensata. Le habla a gente a quien Dios lo ha dotado de algún don y lo usa para edificación de la iglesia. Pablo le habla a gente dispuesta, tanto que estos ancianos o este liderazgo ha viajado quizás a pie, o quizás en caballo o en burro, de Éfeso a Mileto cerca de 30 o 35 millas. ¿Quién caminaría 35 millas? ¿Quién, hermano? Verso 18. ¿No tiene? Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Es decir, el apóstol Pablo, una vez que vinieron los ancianos o este liderazgo, les dejó saber cómo fue el testimonio de él. Y me llama la atención que dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. ¿Cuánto, hermanos? Todo el tiempo. Como decir, ustedes saben cómo soy yo, ustedes me conocen, ustedes saben cómo me comporto ante situaciones difíciles. Y si alguien venía a acusar a Pablo de algo que no habían visto de él, estos líderes, lo más lógico es que no creyeran tales acusaciones, ya que por 3 años este liderazgo había visto el caminar de Pablo. Hermanos, todos los que estamos aquí vemos nuestro caminar. Nuestro caminar es un testimonio. Pablo, amados hermanos, ha estado en Éfeso por un lapso de 3 años. Y una vez que Pablo manda llamar a los ancianos al liderazgo de Éfeso, les recuerda cómo fue el comportamiento de él desde el día en que llegó a Éfeso hasta ese día que se está despidiendo. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Les está diciendo: yo ya me voy, y si tienen algo que decirme, este es el momento de que lo hagan. Este es el tiempo, porque ya no me iban a volver a ver. Amados hermanos, cuando hablamos del comportamiento, hablamos del testimonio de nosotros. Sin embargo, regularmente, en ocasiones, analizamos más el testimonio o el comportamiento de otro que el de nosotros mismos. Regularmente así pasa. Puede ser, ¿verdad? Tal vez. ¿Cómo era el testimonio del apóstol Pablo? ¿O cómo es el testimonio de un cristiano? ¿O cómo se ve reflejado el testimonio de un cristiano? Ejemplo, número 1, ¿cómo se dirige ante los demás? Si es amable, todo el tiempo, dice que todo el tiempo. No nada más cuando andaba de buenas. Porque a veces cuando andamos de buenas somos medios amables, ¿verdad? Y cuando andamos de malas ni me saludes, o te volteo la cara, o no te quiero saludar. Hermano, eso se ve. Eso se mira. Número 1, ¿cómo se dirige a los demás? Si es amable, si es apacible,
Si no anda diciendo es que así soy y me tienen que aguantar. Si reconoce sus errores, si reconoce sus faltas, si es perdonador, si es orgulloso, orgullosa, sí o no. Si no reconoce sus faltas o las reconoce, si es problemático o problemática, si es pendenciero y siempre anda metido en problemas. Eso en un cristiano se ve. 2. ¿Cómo se ve el testimonio de alguien? O el testimonio, ¿cómo se ve reflejado en alguien? En cómo perseveran las cosas del Señor. Es decir, si es un cristiano que sirve al Señor por temporadas o no, si es un cristiano que sirve al Señor cuando quiere, o si es un cristiano que en todo momento está sirviendo al Señor. Eso es parte de nuestro testimonio. 3. ¿Cómo se ve el testimonio de alguien o cómo se ve reflejado el testimonio de alguien? Bueno, si es una mujer o un hombre de oración también, si es piadoso. Amén, hermanos. 4. En el caso de las hermanas, ¿cómo se ve su testimonio? También se ve reflejado en su vestimenta. Ahí también se ve su testimonio. Así que, hermanas, cuiden sus vestimentas. Cuídenlas, tengan cuidado en su vestimenta. ¿Cómo se ve el testimonio reflejado en alguien, en un cristiano? En cómo afronto las pruebas también. Si reniego o si le echo la culpa a los demás. ¿Qué le dice el apóstol Pablo, hermano? Ustedes saben cómo yo me he comportado. ¿Lo podían acusar de algo? Al parecer no. Por 3 años ustedes me conocieron. Por 3 años ustedes saben cómo me he comportado. Por 3 años ustedes saben lo irreprensible que he sido entre ustedes, hermano. Qué difícil es llegar a esa estatura, ser irreprensible, no perfecto, sino irreprensible. ¿Cuántos años, hermanos, tuvo? 3 años. Yo le hago una pregunta. Si tú y yo nos analizamos cómo ha sido nuestra vida cristiana en un año, el último año, de aquí a un año atrás, ¿qué cambios usted y yo veríamos? ¿Queremos los mismos de hace un año todavía? ¿O ya hemos crecido? Si crecemos en conocimiento, tenemos que crecer en piedad también. ¿Qué dice Pablo? Ustedes saben cómo me he comportado. Es decir, hablar de nosotros mismos, hermanos, es peligroso. Ponernos nosotros de ejemplo es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos caer en jactancia. Más sin embargo, Pablo no lo hace para jactarse, no. Pablo simplemente les está diciendo, si tienen algo que decirme, antes de partir, este es el momento, porque yo sí tengo algo que decirles. Verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y mire su comportamiento, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. 3 cosas le deja saber cómo él se ha comportado a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las acechanzas de los judíos. Número 1, sirviendo al Señor. Número 2, con toda humildad. Y número 3, con lágrimas y pruebas. Si Pablo le dice que a pesar de las pruebas que él vivió, no dejó, hermano, de cumplir su llamado. Y lo primero que expresa en este texto es que a pesar de todo, no dejó de servir al Señor. A pesar de todo, no dejó de servir al Señor. Sí, a pesar de que Pablo en este tercer viaje misionero ya pasó el primero y el segundo, ya ha pasado azotes, cárceles, ya fue apedreado y muchas dificultades, él seguía sirviendo al Señor. Él seguía sirviendo al Señor.
¿Qué era Pablo, hermanos? Era alguien con convicciones. Era alguien con convicciones. Era un varón que en un momento dado dijo, olvidándome de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que prosigue. ¿De qué estaba olvidándose él? De los sufrimientos, de los azotes, del maltrato que había recibido por parte de los judíos. Él dice, eso ya quedó atrás. Ahora tengo que seguir. Hermano, no lo podían acusar de algo. Porque era muy perseverante. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Si algo veían en él era que siempre estaba sirviendo al Señor. No era de que servía al Señor cuando todo le iba bien. O por temporadas. No, en todo tiempo. El llamado que tenemos es a servir al Señor en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Lucas 9, 23 al 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir, ¿quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, haga lo que quiera, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La palabra cruz, hermano, porque ahorita de repente alguien puede traer una cruz como adorno, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Mas, sin embargo, la palabra cruz en el primer siglo era sinónimo de muerte. Cuando les hablaban de la cruz en el primer siglo, no como ahora, que trae una crucecita colgada, como un adorno, ¿no? No, en el primer siglo la palabra cruz, cuando alguien escuchaba la palabra cruz, era sinónimo de muerte. Es decir, eso tenía que ver con un llamado a entregarnos al Señor sin reservas hasta morir. Así era la palabra cruz en el primer siglo, hermanos. Sinónimo de muerte. Cuando el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sí, le está diciendo el Señor, le estoy haciendo un llamado a morir. A morir. Y por Cristo, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder muchas cosas por Cristo. Por ejemplo, trabajos, amistades, hasta familia en ocasiones. Por Cristo. Entonces dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Con humildad. ¿Qué significa humildad? En griego habla de humillación de mente, que tiene que ver con modo de pensar. Es decir, en ese modo de pensar se aplica no olvidar, hermanos, que somos, ¿qué? Somos barro nada más. Somos pequeños, necesitados. Y es lo que está exponiendo Pablo de cómo se comportó en esos 3 años, sirviendo al Señor con humildad. Si reconocía el apóstol Pablo, amados hermanos, que era alguien que era llamado a menguar, alguien que reconocía que estaba necesitado y alguien que no olvidaba que era pequeño. A pesar de que Pablo fue muy usado, respaldado por Dios en Éfeso, tanto que la gente se llevaba los paños de él y los sudaderos de Pablo, y la gente los tomaba, y Dios en su soberanía sanaba a los enfermos, él no perdió, hermano, como decimos nosotros, él no perdió piso. Pablo se mantenía humilde, siempre dándole la gloria al Señor. Porque así es, hermanos, somos pequeños nosotros. Somos pequeños. Un comentarista de sana doctrina basado en este verso dice que cuando un pastor predica, tiene que cuidarse de no enorgullecerse
porque se dice que sabiduría sin oración hace necio al predicador. Imagínense. Por eso hay pastores que se creen intocables. Se dice que sabiduría sin oración hace necio al predicador. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. ¿Qué dice más? Lágrimas y pruebas. En este camino, amados hermanos, no vamos a evitar nosotros las lágrimas y las pruebas. Y cuando el apóstol Pablo habla de lágrimas y pruebas, está hablando de sinceridad a la hora de servir al Señor. Porque yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué personaje de la Biblia vivió sin pruebas?